Pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, a nuestros compañeros maestros, nuestros compañeros estudiantes. Su servidor Rubén Pardo, jefe del Departamento de Innovación Educativa y coordinador del Programa Académico de Ingeniería y Sistemas Automotrices, y el maestro de Ciencias Jorge Mosqueda Hernández, pues nos va a apoyar en la presentación de esta opción terminal. Por favor, díganme si se está viendo Sí. la presentación. Muchas gracias. Adelante, todo bien. Muchas gracias. Bueno, déjenme aquí colocar mis ventanas para ver bien. Ok. Bueno, pues esta es la carátula del plan de estudios del programa de Ingeniería y Sistemas Automotrices. Ahí están todas las firmas que en un momento dado se tuvieron que recabar por parte de todos los directores que en su momento la firmaron, y que pues es una cosa muy especial, puesto que es una carrera que se imparte en una gran cantidad de escuelas y unidades académicas, y que en el transcurso de estos años se ha incrementado esta participación por unidades académicas nuevas. Ustedes recordarán o sabrán que dentro de los últimos 3 semestres de la carrera, el séptimo, octavo y noveno, bueno, pues tenemos en séptimo y octavo tanto asignaturas comunes u obligatorias. Por ejemplo, en el séptimo semestre tenemos la Ingeniería Ambiental Automotriz, las Humanidades 4, que es Desarrollo Personal y Profesional. En el octavo semestre tenemos obligatorias evaluación económica de proyectos, las Humanidades 5, que es el humanismo frente a la globalización, y las materias que dan la forma o que nos dan diferentes opciones terminales, que son las optativas, 3 de séptimo, 3 en octavo, y los tópicos selectos 1 y 2. Pues bien, si nos enfocamos en esta opción que es diseño, que se imparte en el CIMET ICOMAN, pueden ver ustedes que hay 4 asignaturas en cada semestre, donde tenemos como 2 parejas importantes: aerodinámica del automóvil 1 y 2, diseño de motores de combustión interna 1 y 2, en séptimo y octavo, y después las materias de ergonomía como optativa 2, dinámica de fluidos computacional en optativa 3, como optativa 5, seguridad y confort del vehículo, y como 6, o optativa 6, desarrollo digital de vehículos. Entonces, con base en esta información, fíjense, aquí podemos como resumir todo lo que es la opción de diseño. El diseño se hace pues, en cualquier ingeniería. Sin embargo, el diseño en nuestra unidad académica se enfoca en estas 5 áreas fundamentales, empezando con lo que es la dinámica de fluidos, que ya en el último semestre se ve como el aspecto computacional del mismo, o sea, cómo trabajar computacionalmente los cálculos de esta dinámica de fluidos que van a impactar en el comportamiento o en el estudio de la aerodinámica de los automóviles. Pero también tenemos otras asignaturas o grupos importantes de estudio. Por ejemplo, los motores de combustión interna. Como acabamos de ver en la tabla anterior, tenemos tanto motores 1 como motores 2. Ahorita voy a dar un breve repaso de los contenidos fundamentales de estas asignaturas. Y al final vamos a ver 2 videos que son muy interesantes, consideramos muy interesantes para que los conozcan ustedes y puedan sopesar qué tan importante o qué tan interesante es para ustedes formarse en estas áreas. Bueno, también tenemos el caso de la ergonomía, la seguridad y confort, que podríamos pensar que son aspectos muy limitativos a los interiores de un auto. Sin embargo, vamos a ver que no. Y por otro lado, el campo del desarrollo digital de vehículos. Fíjense entonces que hay mucho manejo computacional en cuanto hablamos de dinámica de fluidos, desarrollo digital, aplicados a la aerodinámica, el diseño y conceptualización de componentes de motores y los aspectos de economía, seguridad y confort. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí brevemente les quiero comentar que, como les había dicho, tanto la materia de aerodinámica del automóvil 1 y 2, pues tiene que ver con la evaluación del automóvil mediante los fundamentos de la aerodinámica. En este caso sería
uno de los beneficios es reducir el consumo de los combustibles. Y fíjense que las partes principales de esta asignatura son el estudiar la resistencia aerodinámica de vehículos y su relación con la funcionalidad, la seguridad, el confort y el ruido debido al viento y otros aspectos, ¿no? Y por parte, o la segunda parte de la asignatura, también es lo mismo evaluar la aerodinámica del automóvil, pero ya relacionándolo con los principios de la dinámica de fluidos computacionales. Esto es que podríamos conocer los principios de las simulaciones virtuales. Vamos a ver un poco más adelante eso en los videos. Y los aspectos relacionados con el enfriamiento, sistemas de ventilación y las fuerzas de arrastre y levantamiento. Entonces, no solamente estamos viendo las fuerzas que se producen aerodinámicamente en el vehículo, sino también el comportamiento del flujo a través de la parte exterior de los vehículos, pero también teniendo que ver con sistemas internos, ¿no? Como la ventilación, el enfriamiento, etcétera. Esto vamos a ver un poco más adelante con el video que tenemos al final. Otro de las asignaturas, como les había comentado, muy importantes es la dinámica de fluidos computacional. Esto es resolver problemas de dinámica de fluidos mediante cómputo, utilizando técnicas numéricas básicas y programas de cómputo. Y aquí, como pueden ver, algunas de las unidades podemos resaltar lo que es la introducción y fundamentos físicos de la dinámica de fluidos, los métodos numéricos en la solución de dinámica o de problemas de dinámica, y los aspectos básicos del modelado de la turbulencia. Pueden ver, por ejemplo, aquí un diagrama, un dibujo de una simulación de flujo en una bomba centrífuga. Entonces, todo lo que tiene que ver con el comportamiento del movimiento de fluidos, ya sea de aires o de aceites o de cualquier otro, bueno, pues nosotros tenemos la posibilidad de conocer los fundamentos de los software de simulación que se utilizan para todos estos análisis. Otras de las asignaturas que conforman la opción de diseño, le comentaba, diseño de motores 1. Fíjense, el objetivo es dimensionar los elementos principales de motores de combustión interna alternativos, tanto de encendido normal, o sea, por chispa, como los de compresión, por comprensión. Y se va a abarcar ahí el sistema biela, manivela, corredera. También ahí se van a analizar o revisar los sistemas de distribución y la estructura base de los motores. ¿Y qué vamos a trabajar ahí? Pues con los parámetros de diseño, la cinemática dinámica del sistema biela, manivela, corredera, el equilibrado de los motores, el diseño de motores en línea, en V, y el dimensionado de los elementos principales del motor, como son los pistones y los árboles de leva, los cigüeñales, etc., ¿no? Y la segunda parte, que es motores 2, ahí van, fíjense que vamos a trabajar ya con los sistemas primarios y secundarios de los motores. Esto es los sistemas de inducción, lubricación, combustible, enfriamiento, ignición y sistemas secundarios. Entonces, aquí abarcamos pues todos los aspectos de los motores, cómo diseñar un motor a partir de parámetros específicos o de potencia o de alguna otra característica. Cómo diseñarlo y cómo conocer y conocer cuáles son los sistemas relacionados con estos aspectos. Que aunque muchas personas ya sabemos que los motores de combustión interna, pues a lo mejor no, y en poco tiempo ya no van a poder, o ya no van a ser utilizados en los automóviles. Sin embargo, pues falta mucho para que sean reemplazados completamente por los sistemas eléctricos o por automóviles eléctricos o de algún otro tipo. Sin embargo, no hay que dejar de pensar que estos motores siguen siendo utilizados para, por ejemplo, motores de alta capacidad, motores diésel, motores de transporte, etc. Otro de las asignaturas o pares de asignaturas que veíamos que son importantes es la ergonomía, y el objetivo de esta es diseñar ergonómicamente sistemas del automóvil.
pero no solamente para ver el concepto de los interiores, por ejemplo, de un automóvil, sino también relacionados con los procesos de manufactura, mantenimiento y atender los aspectos de seguridad y confort del usuario. Quiere decir que cuando nosotros conceptualizamos un vehículo, pues no solamente tenemos que ver la forma general, la forma externa del vehículo, los interiores, sino también considerar los aspectos de cómo mantenerlo, cuáles son los aspectos de seguridad y confort que deben de cumplir las expectativas de calidad. Y fíjense que estas son las 6 unidades que conforman la materia o la asignatura de ergonomía, en donde podemos ver fundamentos, ergonomía automotriz, diseño de interiores, diseño exterior del vehículo, ergonomía en la manufactura y ergonomía en el mantenimiento. Y por otro lado, la otra asignatura que está relacionada directamente con la anterior es seguridad y confort del vehículo. Esto es, el objetivo es analizar los dispositivos de seguridad y confort considerando los elementos de estructura del vehículo para disminuir los accidentes y aumentar la comodidad y ergonomía dentro y fuera del habitáculo. Y las unidades que lo conforman son sistemas de seguridad, sistemas de confort y accidentes de tráfico. Y la última asignatura que tiene que ver con esta opción terminal es la que está relacionada con desarrollo digital de vehículos, ese es su nombre, y el objetivo es construir la representación virtual de los sistemas automotrices con base en las herramientas computacionales para la asociación del proceso de manufactura, modelación y optimización de componentes. Entonces aquí pueden ver una figura, un ejemplo de un desarrollo digital de un vehículo, todos sus componentes que obviamente podemos analizar por sistemas. Esto, por ejemplo, cuando se tiene un sistema de aire acondicionado, pues un grupo de especialistas en una compañía, pues lo diseña, simula el comportamiento del flujo en este sistema de aire acondicionado y busca cómo mejorarlo, cómo hacerlo más eficiente. Y así con los demás sistemas, los sistemas de seguridad, los sistemas de suspensión, cómo se comporta obviamente el flujo de aire en los alrededores del vehículo, etcétera, ¿no? Y las 6 unidades que conforman esta asignatura, que aquí los podemos ver: proceso para el desarrollo de vehículos, colaboración digital, asociación de sistemas de vehículos, representación virtual de los mismos, manufactura digital y optimización de componentes. Entonces, fíjense que ustedes tienen una gran oportunidad de contar con software de diseño, de manufactura, de simulación, cosa que nosotros difícilmente teníamos. Y ustedes pueden ir interrelacionando los diseños de componentes, de sistemas, con lo que es la manufactura. Entonces, son grandes ventajas que ofrece el Instituto Politécnico de contar con software especializado para todas estas asignaturas. Bueno, estas últimas asignaturas que tenemos aquí, pues son asignaturas ya obligatorias, como es la ingeniería ambiental automotriz, que es un concepto que ya considerado desde la Agenda 2030 de la ONU, se está pidiendo se cumpla en todos los países, que exista la sustentabilidad. Entonces, bueno, pues esta materia ya está incluida, pero tenemos que ver cómo agregar los aspectos de la sustentabilidad en las demás asignaturas, en las demás carreras, porque pues es parte de lo que debemos de cumplir y cómo podemos pues protegernos y proteger al medio ambiente. En este caso, la ingeniería ambiental automotriz nos habla de valorar la importancia de la contaminación automotiva a través del conocimiento de los sistemas contaminantes del automóvil en un entorno ecológico local y global. Y bueno, aquí tenemos cómo está relacionado el vehículo con los ecosistemas, el control acústico y contaminación auditiva,
el control de fluidos y el deterioro del suelo y mantos acuíferos, el control ambiental de emisiones y deterioro de la atmósfera y afectación del calentamiento global, y control y manejo del desecho automotriz. Entonces, fíjense que es muy, muy importante. Otras asignaturas que son comunes o que son obligatorias es la evaluación económica de proyectos, pues cómo desarrollar un proyecto, ¿no? Esto es, pues, la base, es uno de los conocimientos básicos de cualquier ingeniero. Identificar mercados, un estudio técnico, evaluar costos es muy importante, considerar los aspectos de depreciación, impuestos, etcétera, ¿no? Y las últimas asignaturas obligatorias son las humanidades 5, desarrollo personal y profesional, que tiene que ver mucho con el trabajo en equipo, ¿no? Y en las humanidades 5, el humanismo frente a la globalización. Cómo está relacionado nuestro país con los demás países, con el mundo, y qué aspectos debemos de tomar en cuenta, cómo debemos prepararnos para interrelacionarnos con equipos de trabajo internacionales, sobre todo, porque eso va a ser, nos va a permitir formarnos y desarrollarnos y desarrollar proyectos internacionales con otras personas. Pues a continuación voy a permitirles pasarles dos videos, uno que tiene que ver con la dinámica de fluidos computacionales y el otro con aerodinámica del automóvil 1 y 2. Estos videos se realizaron en un evento anterior, pero nos consideramos que es importante que ustedes los conozcan. Vamos a, permítanme un ratito, déjenme abrir este primer video. Vamos a compartirles la pantalla. Acá está arriba, permítanme. Bueno, en el primer caso, el ingeniero Sergio Rivera nos hizo favor de apoyarnos en darnos una descripción de la asignatura que él imparte. Vamos a ver si ya está por aquí. Compartir. Bueno, aquí tengo el video. Díganme, por favor, si lo están viendo para poder echarlo a andar. Ya. Sí, ya es visible. Gracias. Muchas gracias. Entonces, lo corro. El ingeniero Sergio Rivera es actualmente el jefe de la sección de posgrado e investigación de CIMET-ICOMAN. Él es maestro en ciencias en sistemas de control e imparte la asignatura de dinámica de fluidos computacional en el CIMET-ICOMAN. Entonces, voy a correr el video. Importante señalarles que nosotros tenemos mucha, ¿cómo se podría llamar? Como tradición en esto, en la parte de ingeniería aeronáutica, y esa parte la heredó ICISA para la parte de diseño. El único inconveniente es que en la carrera de ICISA la materia de dinámica de fluidos, creo que está en tercer semestre, es un tanto lejana para la mayoría de los alumnos que llegan a la opción de diseño. Entonces, es retomar en parte esa materia de tercer semestre, dinámica de fluidos, y sobre todo la materia de métodos numéricos, que creo que la tienen en cuarto. Con estas dos materias se trata de hacer un modelo matemático que nos ayude a describir lo que es un campo fluido, y que para su solución ocupemos métodos numéricos, es decir, el análisis por medio de ecuaciones simultáneas y de ecuaciones diferenciales o algunas cosas adicionales. Ya que se haga la formulación, pues la tendencia es resolverlo con cómputo. Aquí hay algo importante de mencionar. Algunos alumnos en ocasiones piensan que se trata de un curso como para aprender algún software que esté relacionado con eso. En realidad, lo que tratamos de hacer es enseñarles la teoría con la cual están hechos los paquetes de cómputo. Revisamos toda la metodología matemática, revisamos cuáles son los procesos de cálculo y tratamos de mostrárselos cómo se hacen incluso en otros paquetes, ¿no?
algo más mundano como podría ser en MATLAB, o incluso a veces hasta en Excel. Aquí es importante señalarles que aprender software es excelente, está bien. Hay que saber mucho del CAD, del CAM, del CAE, de todo lo que sea posible, y en la escuela está la oportunidad para hacerlo. Pero saber los paquetes nada más así, como darle clic a esto, darle clic al otro, y hacer totalmente un proceso como receta de cocina, pues ese es un nivel técnico. Y el nivel de ingeniería, para poder diseñar, pues incluye matemáticas. Entonces, si conocemos bien a profundidad cuál es la metodología que siguen estos paquetes, pues obviamente podemos sacar un mejor provecho de ellos y ocuparlos de una forma más profunda, porque necesitaríamos siempre, para hacer un análisis mejor con cualquier programa de cómputo de fluidos, necesitamos saber cómo formula las ecuaciones y cómo podemos hacer uso de otras herramientas que también vienen en esos programas para introducir fórmulas de turbulencia, fórmulas de otros aspectos que tenemos que incluir y que los ingenieros deben de conocer. Actualmente, pues obviamente, parte importante de lo que es el análisis de fluidos va en cuestión del diseño exterior. Este diseño exterior se puede hacer mediante la aerodinámica experimental, por medio del túnel de viento o creando un modelo, o también, pues, obviamente, con la ayuda de sus sistemas de cómputo. No es todavía algo que supere por mucho a la aerodinámica experimental, pero sí se puede hacer el análisis. Los temas tratados en dinámica de fluidos computacional tendrían un mayor impacto en otros sistemas del automóvil donde se manejan fluidos. Eso podría ser, obviamente, en la inyección de la gasolina, en la combustión, en los gases de escape del mismo motor por la combustión, y en otros sistemas que incluyen fluidos como los sistemas de frenos, el sistema de enfriamiento, el mismo sistema de lubricación. Todos aquellos de la persona entrevistada, así también como ver si el entrevistado está apto para el puesto que se solicita. Y pues también, aunque se ve puede, si quiere y si sabe realizar algo cerrado, entonces todavía más eso sí es más viable hacerlo con dinámica de fluidos computacional que hacerlo con una aerodinámica experimental. Pero esas son las aplicaciones que tenemos. Muy bien, pues esta fue la parte, la descripción muy breve de dinámica de fluidos computacional, que como pueden ver está interrelacionada con la dinámica de vuelo y con los métodos numéricos. Tenemos a continuación un segundo video. Permítanme tantito, vamos a abrirlo por acá. ¿Cómo se llama el programa de la materia? ¿Se está compartiendo, ingeniero? Bueno, déjenme buscar el otro video. Bueno, perdón, ya regresé. ¿Sí me escuchan? Sí. Claro, fuerte. Bien. Gracias. Bueno, aquí tengo el segundo video, tiene que ver con aerodinámica del automóvil y a continuación vamos a ver la presentación del
Maestro Fausto Humberto Rodríguez Ibarra. Permítame compartir. A ver. Adelante con tu plática, por favor, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Pues bueno, no. La aerodinámica tiene una... Subiendo todo el volumen ya empezaba a escuchar, profesor. ¿Sí? A ver. Serie de aplicaciones. A ver ahí. Vastas. Escucha bien. Gracias. Aeronaves. Particularmente lo que nos interesa aquí son las aplicaciones en autos, en vehículos terrestres. Y de eso trata justamente las materias en las que yo me encargo. Yo doy aerodinámica del automóvil 1, que corresponde al 7º semestre, y aerodinámica del automóvil 2, correspondiente a 8º semestre. 7º y 8º son los semestres que corresponden a la opción de diseño. Aquí en la unidad Picofman impartimos nosotros esa opción terminal de diseño en lo que es la ingeniería en sistemas automotrices. Y vamos, la ingeniería en sistemas automotrices, opción diseño, tiene su eje en lo que es el diseño aerodinámico. Justamente el análisis aerodinámico de un vehículo es el que permite pronosticar, controlar la manera en la que el auto va a interactuar con el viento, la manera en la que el auto va a interactuar con la corriente de aire que lo va a bañar. Justamente de eso trata la aerodinámica. Es la parte de la física que se encarga de estudiar las fuerzas que se generan cuando a un objeto lo baña una corriente de aire. Y justamente el objeto, en este caso, es un vehículo terrestre, es un automóvil, precisamente. Preparé una serie de diapositivas para poderlas compartir con ustedes, para que de una manera gráfica podamos conocer lo que se hace en estas materias. Nuestra herramienta principal en esta materia es el laboratorio de aerodinámica. Si bien en esta situación estamos parcialmente limitados, esto es transitorio y de una manera no permanente. Pero bueno, nuestro trabajo fundamentalmente se centra en el laboratorio de aerodinámica, porque ahí es en donde podemos reproducir estos fenómenos, podemos hacer modelos a escala, podemos colocarlos dentro de lo que se llama túnel de viento y simular que el modelo es el que se está moviendo en una pista recta con velocidad constante y entonces poder medir estas fuerzas o poder visualizar el flujo alrededor del modelo. Justamente es lo que quiero compartir. Voy a hacer esta labor de compartir pantalla. A ver, le voy a picar a esto. Aquí está. Y presentar desde la diapositiva actual. Ahí está. Muy bien. Voy a explicar lo que vamos a ver a continuación. Preparé primeramente un video. Aquí en este video podemos observar una simulación. Estamos simulando que vamos a la par de los vehículos en una carretera con velocidad constante. La carretera es recta, no tiene pendiente y la velocidad es constante. Esto es lo que estudiamos en las materias de aerodinámica del automóvil. Esta interacción que estamos aquí siendo testigos, gracias a la simulación hecha en un túnel de viento con estos modelos a escala. De eso trata la materia. Este es un buen ejemplo porque aquí podemos ver lo que a lo largo de los 2 semestres comenzamos a estudiar. Número 1, distribución de velocidades. Aquí la estamos viendo en una forma de apreciación, no estamos midiendo velocidad, pero podemos instrumentar al túnel de viento con medidores de velocidad
y saber la manera en la que la velocidad del viento se está distribuyendo alrededor de la carrocería. También podemos observar lo que a simple vista no vemos, la interacción entre la geometría de la carrocería y el viento. Aquí lo que estamos viendo es que se inyecta humo al túnel de viento y esto hace posible que podamos observar lo que es invisible de forma natural. Las partículas señalan las trayectorias que sigue la corriente de viento alrededor del vehículo. Y aquí podemos observar zonas interesantes. Podemos contar antes del vehículo perfectamente las líneas de corriente, pero después del vehículo ya no contamos las mismas líneas. Aquí, por ejemplo, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. Y aquí ya no vemos esas 9 líneas. Esto es precisamente la causa de lo que es la primera fuerza que estudiamos en estas materias. La primera fuerza que estudiamos es la que se llama resistencia al avance. Y podemos asociar la destrucción de estas líneas de corriente gracias a la presencia de la carrocería con la fuerza de resistencia al avance. Mientras más líneas de corriente se destruyan, podemos pronosticar que más resistencia al avance se va a generar. De eso trata el estudio. Esta es una de las primeras prácticas que se hace en la materia. Se llama visualización de flujo. Comenzamos a entenderlo de manera cualitativa. Me refiero a cualitativo, observar cualidades, no cuantitativo. Aquí todavía no empezamos a medir velocidad de viento y demás, pero sí empezamos a observar, por ejemplo, la zona trasera, que como al principio dije, esto simula que vamos en una carretera recta con velocidad constante, pues observamos que estas partículas de humo revelan que el aire viaja adherido en la parte trasera del vehículo. En otras palabras, está arrastrando consigo a esta cantidad de aire detrás de la camioneta o detrás del sedán. Aquí podemos ver. De hecho, una de las formas en las que se le conoce a la resistencia al avance es precisamente fuerza de arrastre, por una especie de alusión a lo que está sucediendo físicamente. Está arrastrando detrás del vehículo una masa de aire adherida a la carrocería. Y podemos observar aquí, en forma de apreciación, que la camioneta arrastra una mayor masa de aire detrás de sí de lo que hace el sedán. El sedán es más limpio aerodinámicamente hablando. El término correcto que se emplea en este caso es que el automóvil sedán es más currentilíneo que la camioneta. En algunas ocasiones se emplea incorrectamente el término aerodinámico. Se dice que el auto sedán es más aerodinámico que la camioneta y realmente lo correcto es decir que el auto sedán es más currentilíneo que la camioneta. De hecho, aunque parezca irónico, la camioneta es más aerodinámica que el sedán porque pues genera más fuerzas de esta índole. Si atendemos a la etimología de la palabra, aeros aire y dínamos fuerza, pues entonces la camioneta genera más fuerzas aerodinámicas, propiamente más resistencia al avance. Podemos observar también zonas interesantes como hacia dónde dirigir el ducto de escape de la camioneta, por ejemplo. Podemos observar en diseños de este tipo, camionetas cerradas, pequeños camiones con caja. El escape no está dirigido exactamente hacia atrás, sino que puede estar dirigido hacia los lados, precisamente para que los gases de escape no queden atrapados en esta zona. Y si está mal cerrada una puerta o está picada la carrocería, se pueden introducir e intoxicar a los tripulantes de la camioneta. Son varias, pues, las consecuencias que tenemos de una visualización de flujo, y es precisamente a lo que nos dedicamos en estas materias de aerodinámica del automóvil, el poder visualizar lo que ocurre, la interacción que hay entre lo que es la carrocería y el viento que la está bañando bajo una determinada simulación de velocidad. Podemos observar también aquí en el sedán, en la parte donde se une el cofre con el parabrisas, que se llega a formar una vorticidad. Aquí, si la línea de corriente toca, la podemos ver. Está regresando. Ahí está la vorticidad, ahí se alcanza a ver. Esa vorticidad es útil para poder colocar aquí
a las rendijas para poder tomar aire para el sistema de aire acondicionado. Es conveniente una vorticidad porque la velocidad ya disminuyó. Si el sedán se está desplazando a 100 kilómetros por hora, la velocidad local aquí va a ser mucho menor. Entonces va a poder ser controlada por un motoventilador y regulada por los tripulantes del auto, para que no entre directamente a 100 kilómetros por hora por las rendijas de ventilación. Es conveniente hacer la toma de una vorticidad en la que su velocidad local sea mucho menor. Prácticamente puede llegar a ser incluso cero la velocidad para poderla controlar con un motoventilador. Aquí vemos entonces las aplicaciones de la aerodinámica como estudio a la carrocería. Reducir resistencia al avance, colocar puntos estratégicos para toma de aire, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado, orientación de ductos de escape adecuados para que no estén atrapados en la zona de turbulencia. O sea, es vasta la aplicación de la aerodinámica en lo que es la geometría de una carrocería y algunos de sus sistemas como aire acondicionado o sistema de gases de escape, sistema de evacuación de gases de escape, y en general, pues, enfriamiento del motor. Aquí podemos ver también que hay unas líneas de corriente que pueden entrar a través de la parrilla para poder enfriar al radiador, para poder estar generando lo que es el enfriamiento adecuado del motor. O sea, esta es una muestra visual de lo que podemos hacer en esta materia. En general, pues, podemos observar también la posible colocación de accesorios para poder reducir la resistencia al avance. Por ejemplo, si asociamos la resistencia al avance con la masa de aire arrastrada detrás de la carrocería, podemos entonces pronosticar que si lavamos esta zona, si reducimos esta zona, propiamente me refiero a la camioneta, si podemos reducir esta zona, podemos reducir... No se oye, Rubén. ¿Cómo podríamos reducir esta zona? Pues con una superficie colocada justo aquí, en esta orilla, en lo que es la terminación del toldo de la camioneta, una superficie que desvíe el flujo... No se oye, Rubén. De esta manera, desviando el flujo hacia abajo, estas líneas de corriente libres se obligarán a lavar la zona de aire adherido detrás de la carrocería, reduciéndolo y con esto también reduciendo la resistencia al avance. Curiosamente, de manera errónea, se puede pensar que la superficie debe deflectar el flujo hacia arriba, pero si lo deflecta hacia arriba, entonces se dará un aumento de la zona de turbulencia detrás. Rubén, no se oye. Colocarla dirigida hacia abajo. ¿No se oye ya nada? No. Qué barbaridad. Yo sí escucho, profesor. De igual manera, yo igual escucho el video. Adelante, entonces. Falta un poquito más y ya terminamos. Vamos a poner lo que resta. Hay que esforzar un poquito el oído, pero sí escucho. En los 80, 90, utilizaban una superficie de este tipo para poder robar líneas de corriente hacia abajo y lavar la zona de aire turbulento, reduciendo con esto la resistencia al avance. Esa es la tarea precisamente de esta materia. Un ejemplo, insisto, es esta visualización de flujo, que es una de las primeras prácticas que se desarrolla. Bueno, voy a adelantar tantitito, nada más para que vean esta otra parte. Por ejemplo, en este caso hay una fotografía de un automóvil que también se encuentra en el túnel de viento, pero la diferencia es que se encuentra conectado con una balanza aerodinámica que nos permite conocer las fuerzas de resistencia y levantamiento de este vehículo que estamos simulando, que está circulando a cierta velocidad. Lo importante es que estos vehículos, estos modelos, los propios alumnos los pueden desarrollar, pueden hacer modificaciones sobre algunas partes del mismo vehículo y ver qué tantos cambios o qué tanto se modifican las fuerzas aerodinámicas. Bueno, pues esto es lo que queríamos nosotros mostrarles. Queríamos mostrarles como parte de la opción terminal en diseño.
Y como pueden ver, pues la información que los proporcionamos, todas las unidades académicas, pues tienen el objetivo de que ustedes cuenten con elementos suficientes para tomar en cuenta sus capacidades y su formación, qué tanto son sus intereses, y puedan elegir la opción terminal más adecuada. Creo que ya estamos sobre tiempo, pues les agradezco mucho su participación. Ingeniero Jorge Mosqueda, gracias por su apoyo. Gracias, compañeros, estamos al pendiente. En cuanto a, bueno, estamos pendientes por cualquier otra consulta que nos puedan hacer o pregunta. Muchas gracias. Preguntas, jóvenes. Yo sí tengo una, perdón. Sí, adelante, Fernando. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, solamente respecto al horario en el que se imparte como tal la especialidad, ahorita, bueno, sé que está incierta la situación de si vamos a regresar mediante un modelo híbrido o ya completamente presencial, pero en general o en estos semestres se han estado llevando las materias de esta especialidad en la mañana, en la tarde o solamente un turno. No, en ambos turnos hemos tenido grupos, en ambos turnos. Y aquí lo importante en cuanto a pensar que vamos a regresar, pues lo importante es precisamente qué tanto vamos o qué tanto podemos administrar el trabajo en los laboratorios, como los que acaban de ver, ¿no? El laboratorio de aerodinámica. Entonces ya se han hecho estudios en cuanto a cuántos estudiantes podríamos recibir para poder hacer esas prácticas con base en la superficie disponibles que tenemos. Ya se están haciendo esos estudios y precisamente hoy tuvimos una junta en el Colegio de Profesores para que los propios presidentes de academia puedan platicar con los profesores de todas las materias y que consideren la posibilidad de dar esta educación de forma híbrida. Vale, muchas gracias, profesor. De nada. Hasta donde tengo entendido, en el CIME-Ticomán podemos recibir a 15 alumnos de otras de unidades académicas. Entonces, esa es la cantidad que podemos ofertar para que los que estén interesados pues puedan incluirla en su solicitud de cambio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesor, Sí, Samuel. normalmente esas 15 lugares que hay, ¿se distribuyen entre mañana y tarde al azar o se hace por promedio? ¿O no sabe si hay algún criterio para ponerlo en matutino o vespertino? Bueno, en la propia solicitud yo considero que tú puedes ahí argumentar o solicitar algún turno de preferencia y pues de acuerdo a tu promedio y a lo que se había comentado, pues se te puede dar en las medidas de las posibilidades de la escuela, ¿no? Ok, muchas gracias. Y otra cosa, ¿podría Sí. compartir la parte de la presentación en donde están los links de estos videos, por favor? Sí, cómo no. Al final están los videos y está un video adicional que se realizó donde se incluye el campo laboral en donde dos compañeros, un ingeniero que trabaja en Chrysler y otro ingeniero que recién en esa época había salido de la escuela, les pueden dar información sobre el campo laboral, porque precisamente uno de ellos decía, es que se me acercan muchos alumnos y me dicen que en México no hay diseño. Y pues no es cierto, sí, hay mucho diseño. Hay muchas empresas, simplemente General Motors tiene una oficina de diseño en Toluca. Entonces, sí, hay mucho trabajo para la gente que sobre todo pues esté preparada en estos softwares que les he comentado, que también tenga experiencias en trabajar en equipo, por ejemplo, en los proyectos que las escuelas se desarrollan, como los AE Baja, Mini Baja y algunos otros, y pues que tengan esa necesidad o esa interés en seguirse preparando y seguirse trabajando con, sobre todo, equipos internacionales, ¿no?
Bien, muchísimas gracias a Esime Ticomán, le agradecemos. Jorge Mosqueda, un abrazo, un saludo grato, como siempre. Ángel, saludos. Abrimos el espacio ya para darle entrada a UPIXA. Tenemos unos minutos, tomamos unos minutos. Muchísimas gracias, Ticomán. Estamos en contacto. Hasta luego. A sus órdenes, muchas gracias. Hasta luego. Estamos aquí.